Hechos capítulo 6, verso 1, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Señor, te quiero pedir que me des gracia para predicar, para enseñar tu palabra, que yo sé que está llegando a muchos lugares, pastores que en este momento me escuchan, que este año van a elegir diáconos, oficiales, servidores, como ellos les llamen. Señor, y te pido que la gracia de Dios les asista, que nos ayude siempre y nos dé la claridad para escoger no por las apariencias, sino por la voluntad del Espíritu Santo y por las características de estos hombres. Dirígeme, guíame y úsame para tu gloria. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, vemos una discusión interna que tenían los discípulos del Señor, o una disensión interna, porque el diablo siempre ha querido destruir la iglesia y él va a tomar todos los medios para destruir la iglesia. A veces el ataque es externo, es foráneo, es de afuera. Y entonces, ¿qué pasa cuando el ataque es externo? Bueno, uno puede defenderse de mejor manera, está más preparado para recibir un ataque. Pero cuando el ataque es interno, cuando las divisiones de la iglesia o los pleitos, las disensiones son internas, hay que usar un método, ¿cierto?, que se llama el amor, para vencer todas las disensiones, porque el diablo nos quiere dividir. ¿Y qué pasó en aquellos días? Hubo una discusión con la distribución del apoyo para las viudas. Dice que como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, siempre cuando una iglesia crece, el diablo va a tratar, como diríamos en buen chileno, de meter su cola. Va a tratar de destruir, de dividir, de sembrar cizaña, dudas, chismes, calumnias, contiendas, dentro de una iglesia que es emergente, que crece, porque le está haciendo daño al diablo. Dice que crecía el número de los discípulos y que hay una murmuración, los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era esa murmuración? De que las viudas de aquello eran desatendidas. Ahora, la palabra murmurar significa hablar en baja voz, algo que nunca te lo van a decir en el rostro, algo que nunca te lo van a decir en la cara. Es esa gente que habla entre dientes, para que no se entere la persona a la cual va dirigida, ¿cierto?, la murmuración, o de la cual se va a murmurar. Cuidado con la murmuración, porque con la murmuración cayeron en el desierto miles y quedaron tendidos. Y quiero decir con mucha pena que muchas familias, hermanos, que practican la murmuración, no avanzan. Siempre quedan tendidos en el camino. Con mucha pena te lo digo, pero en mi experiencia que tengo desde mi niñez, 51 años, este año cumplo 52, he visto que la mayoría de la gente que murmura no avanza, queda tendida en el camino. Entonces, hubo una murmuración en el tiempo de los apóstoles, hasta el punto que el libro de los Hechos, ¿cierto?, la registra, porque los ataques de Satanás vinieron en este tiempo, como decía, de distintos lados, persecución, porque había oposición, intimidación.
Un intento también había de corromper la iglesia desde adentro con falsos maestros. Pero todas esas estrategias fueron sin éxito en parar, en estorbar la obra de Dios. Pero ¿qué quería hacer Satanás? Ahora quería dividir. Alguien dijo, divide y vencerás. Es la estrategia del diablo. Si yo divido la iglesia voy a vencer. Pero no la puedo destruir, pero la puedo dividir. Dicen que Satanás estaba en el colegio. Una vez leí esto en un libro muy antiguo que se llamaba Ayuda para Predicadores. Yo tenía unos 17 años cuando leí esto. Y dice que Satanás estaba en el colegio y el profesor estaba haciendo preguntas y de repente le dice a Satanás, Satanás, dime cuánto es 2 más 2. Y él le dijo, no sé. Satanás, dime cuánto es 10 multiplicado por 10. Él dijo, no sé multiplicar. Pero dime entonces, Satán, ¿cuánto es 9 dividido por 3? Y él dijo, dice que los ojos de Satanás brillaron y levantó la mano y dijo, yo sé. 9 dividido por 3 es 3. Y el profesor le dice, bien, Satanás. Este alumno le dijo a sus compañeros, no sabe sumar, no sabe multiplicar, pero divide muy bien. Porque el diablo tiene esa máxima, divide y vencerás. Es experto en levantar un grupo cristiano contra otro grupo. Es experto. Me recuerdo cuando tuve la oportunidad de levantar la obra en el centro, había gente que decía, no, el pastor ya no nos quiere acá en la comuna de Macul, solamente se preocupa de la iglesia del centro de Santiago. Debe ser que la iglesia del centro tiene más dinero. Y los hermanos del centro decían, no, nosotros no somos hijos, somos como adoptados. El pastor se nota que nos tiene a nosotros, ¿cierto?, en segundo plano y no nos quiere mucho. Y mucha gente se encargaba de hacer pensar a los incautos ingenuos de que el pastor no quería ni a los de allá ni los de acá. Porque el diablo usa la estrategia divide y vencerá. Es importante que la palabra diablo tiene que ver con ¿se da cuenta? Dividir, divorcio, divide el matrimonio, divide la iglesia, divide una familia, divide los compañeros en el trabajo, divide un país. Satanás esperaba dividir para vencer. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar. Y dice que los griegos contra los hebreos decían que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, todos eran judíos. Eran hebreos convertidos al cristianismo. Y los otros también eran judíos, pero sí tenían una cultura griega, se habían criado y formado bajo una cultura helenista, ¿me entiende? Con una cultura griega. Entonces posiblemente también ahí había una división. O sea, estos son paganos. Pero atendamos solamente a las viudas hebreas, a las que, ¿cierto?, son de nuestro pueblo. Estos también son judíos, pero tienen una mezcla con los griegos, con los helenistas. Entonces el diablo sabe cómo dividir. ¿Ah? Pero qué lindo, me gusta mucho los líderes. Porque dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros.
Ojo, lo que aquí sucedió es que la iglesia creció tanto y es imposible que cuando una iglesia está en crecimiento no descuidar a ciertos grupos o a ciertos individuos, porque la iglesia crece. Siempre mi pastor decía esto y decía a veces es más fácil ser un pastor de 20 que un pastor de 200, y parece que el pastor de 20 es mejor pastor, al parecer, ¿cierto? Porque si tiene 20 hermanos y el domingo faltan 2, bueno, el lunes él va a visitarlo, y si él trabaja, deja el día sábado para visitar, y visita a esos 2 que faltaron. Si alguien tiene necesidad, el pastor puede agarrar una malla, un bolso, ¿cierto? Y decir, hay un hermano con necesidad, y pasar por la casa de los hermanos. No son tantos, son 4 familias, 5 familias, y decir, vamos a llevar mercadería. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia crece? Ya ese pastor no puede estar en la casa de todos los que faltaron. Entonces necesita gente que le ayude en la distribución diaria. No, aquí la viuda era gente que era totalmente abandonada, no es como ahora. Ahora hay un sistema que es una pensión de gracia, por lo menos el gobierno les da una pensión de gracia, o en las que trabajaron están recibiendo, ¿cierto? Están recibiendo lo que ellas cotizaron, una jubilación, otras del marido. Pero en aquel tiempo no, las viudas quedaban desatendidas, quedaban en la calle. Entonces, incluso Pablo habla de que se ponga en la lista viudas no menores de 60 años. Ojalá las viudas menores de 60 años se casen, que tengan hijos, que tengan una familia. Pero las viudas mayores que pues, fueran puestas en la lista y también tenían condiciones, que hubieran lavado los pies de los santos, mujeres piadosas, mujeres castas, mujeres puras. Pero la realidad de la iglesia primitiva, se le dice primitiva porque la iglesia primera, es que había mucha gente que era desatendida cuando vino el crecimiento. Entonces, ¿qué hacían? Se distribuían los alimentos, porque no nos olvidemos que dice la Biblia que muchos de los cristianos primero, incluso vendían sus propiedades. Alguien tenía 2 propiedades, vendía una propiedad y traía todo el dinero y lo ponía literalmente a los pies de los apóstoles. Pedro, Juan, aquí está, traigo esta cantidad de dinero, ustedes vean cómo lo manejan, lo distribuyen. Entonces la iglesia era bendecida económicamente. No piense usted que la iglesia primitiva era una iglesia pobre. No, había bendición porque había una generosidad. La enseñanza de Cristo, por ejemplo, cuando Jesús enseñó, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no crea usted que no lo pusieron. Ellos lo tomaron literal y lo hacían. Y tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio lo que tenía. Entonces, había muchos recursos, ¿me entiende? Pero en lo que era administración, faltaba una buena administración. Porque de la noche a la mañana hubo un crecimiento. Hubo un crecimiento en la iglesia. Y surgió este problema. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Convocaron a la multitud de los discípulos, ¿cierto? Y le dijeron a los discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, lo principal que tenían que guardar los apóstoles era tener la palabra, ser hombres de palabra, que tenían una palabra de Dios, que estudiaban la Escritura y que oraban. 2 cosas que hacen que una iglesia crezca. Si una iglesia y un pastor tiene esto, oración y palabra, esa iglesia crece.
Ahora, si el pastor es flojito para orar y dice no, porque él cree que sabe, que no, que yo oro cortito, pero a mí Dios me escucha, no necesito orar una hora, yo oro un poquito nomás, yo tengo teléfono rojo con Dios, a mí me escucha el Señor, tengo experiencia. No, no, no. El hombre de Dios necesita tener una intimidad con Dios. Necesita orar por su iglesia. Necesita orar y a veces llorar. No solamente si el Señor bendice a la iglesia, se acabó. Es como el que tomó un avión y dice que pasó por Nueva York y tiró los tratados, dijo, ya evangelicé a Nueva York entero. Y tiró los tratados, dijo, ya evangelicé a Nueva York. A veces también nosotros los pastores decimos, ya oré por la iglesia, bendice a la iglesia. Oficiales, diaconisas, departamentos, jóvenes, ya oré por la iglesia. Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, haciendo mención, acordándose de las necesidades. Señor, este hermano está faltando. Señor, este hermano es tan duro. Señor, esta persona tiene problemas en el matrimonio. Los pastores tenemos que orar. Tenemos que orar. A veces envidiamos el éxito de otros que tienen mega iglesia. No estoy hablando de mí porque yo no creo que tenga gran éxito, ¿cierto? Pero hay gente que tiene tremendos ministerios. Pero su base es la oración. Ya están orando temprano. Antes que raya el alba ya están todos orando. El pastor está orando, buscando una palabra fresca. Y a veces los pastores envidiamos el éxito de otros, pero son perezosos para leer la Biblia, perezosos para orar. Y quieren tener los resultados de otros. Vamos a congreso, ¿cierto? Vamos a congreso para escuchar cuál es el secreto del crecimiento. ¿Cuál será el secreto del crecimiento? ¿Por qué crecen tanto? Traemos una carpeta, compramos el CD antiguamente. ¿Es el secreto? No. Pero esos hombres son hombres que oran, que lloran, que ayunan, que buscan a Dios. Y nosotros somos gente que no ora, que no leemos la Biblia. Queremos y envidiamos el crecimiento de otros y no hacemos lo que otros hacen. Entonces, los apóstoles tenían claro esto. Ellos no podían dejar la palabra por andar sirviendo a las mesas. Ahora, cuando dice la mesa, no significa que ellos ponían una mesa y sentaban a todas las viudas. Era mi primera impresión. Pero imagínense la cantidad de gente que había. No, ellos necesitaban diáconos, que era un servidor, alguien que servía. Porque un diácono es uno que sirve. Hay gente que le encanta que lo nombren diácono, oficial y no hacen nada. Y cuando usted los saca del puesto, ya no van más a la iglesia. Porque se sienten que deberían tener. Y a veces también hay pastores que escogen los diáconos porque dicen, este diezma, este ofrenda, este trae dinero, hay que ponerlo de diácono, pero merece diaconado, merece púlpito. No. Entonces, un diácono, viene una palabra diaconía que tiene que ver con lo que sirve. Un esclavo, un servidor. Y tenían que buscar ese tipo de personas para servir. Porque los apóstoles estaban para orar, y estudiar la palabra, y predicarla, y enseñarla. Entonces, cuando un pastor tiene el tiempo y no se dedica, va a tener que darle cuenta a Dios. Hay gente que dice, estoy dedicado al ministerio. Y no hacen nada. No visitan a nadie. No se ocupan en nada. Lo mínimo que podemos hacer es ocuparnos en algo. Si Dios nos provee para vivir. ¿Me entiende? O sea, ya una vez que el siervo del Señor tiene el tiempo y se ocupa en la lectura, en la palabra, en la oración, necesita gente que le ayude en el ministerio para servir. Entonces, no es que ponían una mesa y le servían en la mesa. Aquí había una administración de dinero, alguien que administrara el dinero y administrara como imagínense una cantidad enorme de viudas. No significa 7 hermanos con un platillo sirviendo mesa. No, ellos tendrían gente a cargo.
que ayudaban, que servían a las mesas. A veces también las iglesias tienen el concepto de que el pastor tiene que hacer todo. Predicar, orar por los enfermos y tiene que visitar a todos los hermanos. 100, 200 hermanos. Y no, el pastor, porque la Biblia habla del buen pastor que dejó las 99. Cuando Jesús habla de eso se está refiriendo a la perdida, al alma perdida, al que hay que ir a buscarlo. No al mañoso, al que se queda en la casa y dice, mi pastor no me llama, no, yo no quiero que me visiten los oficiales de la diaconisa, yo quiero que venga mi pastor. No, a la oveja extraviada, perdida, a esa persona que no tiene la capacidad de volver al redil. Jesús es el buen pastor porque dejó las 99, porque Él vino a buscar al alma perdida. Entonces está ese concepto, que el pastor haga todo, que el pastor visite, que el pastor trabaje, que el pastor, si los hermanos van a hacer una cena, van a hacer un almuerzo, el pastor va a comprar el pescado frito, el pastor fríe el pescado, sirve el pescado, predica y hace todo. Para eso son los servidores, para preocuparse de las necesidades de los hermanos. Se acerca el invierno, vamos a ir a visitar. Esta hermanita es viuda, vive solo, tiene 80 años. Vamos a ver si se le está goteando la casa, cómo están las canaletas de la casita. Esta hermana no tiene quien le ayude. Esta familia tiene necesidad. Y en este tiempo necesitamos servidores en las iglesias. No gente que diga, no, es que yo tengo un liderazgo, yo soy... No, porque la gente que ama al Señor no busca un puesto, no busca un reconocimiento, sino que busca servir. Y estos varones tenían que tener cualidades de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué significa eso? Un buen testimonio. Hay diáconos en las iglesias a veces que tienen tremendos malos testimonios y están ahí. Mal testimonio, mal carácter, atrevidos, sin respeto, prepotentes. Y dicen, es diácono. Es diácono, pero ¿por qué es diácono si no tienen carácter? Bueno, porque va a la iglesia, porque colabora, porque trae un buen diezmo, una buena ofrenda, porque lleva años, o porque no lo pueden sacar, porque si lo sacan ya no camina más. No, tiene que ser un hombre con características de buen testimonio, que la gente diga, no, este es un hombre de Dios. Antiguamente, para elegir un oficial en la iglesia, los pastores antiguos lo probaban en su carácter y hacían una encuesta, iban al almacén, decían, oiga, don Juan Pérez pide fiado acá, ¿paga o no paga? Cuénteme, casera del almacén. ¿Juanito Pérez paga o no paga? No, Juan Pérez no le paga a nadie. Vecina, ¿usted es vecina de Juanito Pérez? Sí. Estoy poniendo un ejemplo, Juanito Pérez, para no. Sí, pero este es mal vividor. Entonces no se escogían así nomás los hombres de Dios. Hoy día hay gente que es escogida pero que no tiene estas características. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, significa que tienen un carácter. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Se da cuenta que tienen que tener características, pero ese es servidor, es diácono, es oficial. Lo menos que tiene es amor por la gente. Los diáconos, oficiales, servidores, debería ser la gente más cariñosa. Cuando alguien llega a la iglesia, deberían estar al lado de la puerta, recibirlos con un amor
pase adelante, necesita algo, muy bienvenido. Pero a veces son apáticos, antipáticos. Pero qué bueno es cuando entendemos que escoger diácono es escoger gente que tenga un buen carácter y que tengan sabiduría. Cuando habla de sabiduría, aquí habla de dos cosas. Lleno del Espíritu Santo habla del carácter, y cuando habla de sabiduría, habla de la práctica. Pues. Que sea un hombre sabio para resolver problemas, pues. No diáconos que siempre digan, pastor, ¿por qué no hacemos una reunión? Quiero resolver un problema, pastor, estoy enojado con el hermano tanto, el hermano fulanito, habló de mí. Y hay diáconos y oficiales que se cuelgan de los brazos del pastor en vez de levantar los brazos al pastor. Son una carga, son un problema, en buen chileno son un cacho. Problemáticos. Hay gente que no sabe solucionar sus problemas. No tiene la capacidad para solucionar problemas. Que no se le ocurre nada. Hoy estoy hablando algo distinto, como predico todos los días, una enseñanza. A más de alguien le puede servir. Estamos en marzo y hay que escoger diáconos. ¿Ah? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Sabiduría no es conocimiento intelectual ni teológico. A veces no, es que tiene alto conocimiento. Cualquiera tiene conocimiento. Cualquiera va al instituto y aprende. Si es inteligente. Pero la sabiduría es distinta. La sabiduría es la capacidad que Dios te da para vivir una vida delante del Señor y para resolver problemas, no para hacer problemas. Entonces los apóstoles necesitaron ese tipo de gente para servir, para trabajar. Hoy necesitamos gente que trabaje dentro de las iglesias y que sirva al Señor dentro de las iglesias. Y que ame al Señor con todo el corazón. Los diáconos están para preocuparse de la gente. Para preocuparse de la gente. Porque hay gente que lo único que les gusta es el púlpito, predicar en el púlpito. Su meta es llegar al púlpito. Pero no, hay cero preocupación por los hermanos, cero preocupación por los hermanos, por su prójimo. Y nosotros los pastores a veces somos culpables porque no formamos gente, pero no nos damos el tiempo para formar este tipo de gente que entienda lo que es realmente servir a Dios. Una iglesia necesita un pastor, pero también necesita diáconos, servidores, que ayuden en todas las áreas, para que la obra del Señor pueda crecer. Me gustaría que mucha gente que está escuchando entienda esto y diga, pastor, vamos a orar para que envíe obrero a la mies. Quizá un mensaje hoy distinto, Moisés, a todos los mensajes que uno predica aquí en la radio. Me parece que este mensaje es como que no encaja ni siquiera en un programa radial. Pero por algo Dios lo puso en mí. A alguien le está haciendo falta entender esto. Señor, yo te agradezco porque he podido hablar y enseñar hoy día sobre este capítulo 6 del libro de los Hechos, que nos enseña muchas cosas. Bendice, Señor, a tu pueblo y a Chile. Cada pastor que me escucha, dale buenos oficiales, diaconisas, servidores, como ellos les llamen, diáconos, ancianos, como les llamen ellos. Gente que ayude, Señor, a llevar la carga y no que sea una carga. Bendice, Señor, nuestras iglesias chilenas,
Danos gente agradable, gente buena, gente que se preocupa por otros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto me escriben un amén a esta palabra? Amén y amén. Bien, tengo que despedirme, Moisés. Hoy día es viernes, nos encontramos en la Plaza Franklin a las 7:30 de la tarde. Amén. Dios bendiga a los que me están escribiendo ese amén ahí. Nos encontramos en la Plaza Franklin. También, como siempre, agradecer por sus ofrendas que hacen posible que Radio Plenitud siga adelante, por aquellos fieles, ¿cierto?, que le dan al Señor lo que es del Señor y hacen posible que un pastor pueda estar predicando la palabra y enseñando. Dios me los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Bendiciones.